Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida. Qué gusto saludarles. Niños, ¿están listos? Con orden, puede pasar a su salón. ¿Cuántos traen Biblia? No más el Bogdan trae Biblia. ¿Ya estamos en línea? ¿No? Bien. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5, luego nos pasamos al 9, hasta el 14. Oramos, leemos y después me acompañan a orar, ¿sí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder adorarte, de exaltarte. Tenemos la libertad para hacerlo, Señor. Gracias. Queremos disponernos, Señor, en esta mañana para escuchar tu palabra, para aprender acerca de ti. Ayúdanos, Señor. En lo personal, ruego por tu gracia para que pueda yo exponer tu consejo, tu mensaje esta mañana, y que sea claro, que venga de tu parte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hoy hablaremos acerca de la doctrina de Dios Hijo, ¿sí? Y hablaremos también acerca del Hijo de Dios, ¿sí? No son dos personas distintas, ¿sí? Es decir, son dos nombres que se le atribuyen a Jesús, y quiero empezar definiendo esta diferencia, que no es muy compleja en sí, pero es importante que nosotros la entendamos, ¿sí? La doctrina de Dios Hijo es el término utilizado en la teología para hablar acerca de la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Esa es la definición. Dios Hijo es el término utilizado en la teología para referirse a la segunda persona de la Trinidad. Cuando hablamos acerca del Hijo de Dios, estamos refiriéndonos directamente a la persona de Jesús, ¿sí? Que es Dios Hijo, por supuesto. Pero estamos refiriéndonos directamente a la persona de Jesús, hablando acerca de su divinidad, de su humanidad y de su labor como Salvador, de su labor como Señor, como ejemplo de vida,
¿sí? Como creador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Está claro, ¿no? Son dos términos distintos, ¿sí? Pero es importante que los tengamos en claro en ese sentido. Entonces, en enseñanzas pasadas hemos comentado acerca de la divinidad de las tres personas que conforman la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comentamos que son los mismos en sustancia, iguales en poder y en gloria. Mencionamos que coexisten, por tanto son coeternos, igualmente eternos, ¿sí? No es que uno haya existido antes que el otro, ¿sí? Hablamos acerca de que no hay, ¿verdad? No es que uno sea más Dios tampoco que el otro. Son igualmente Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el Hijo es engendrado y no creado de la misma sustancia y naturaleza que el Padre, al igual que el Espíritu Santo. Sí. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, lo ha sido desde la eternidad. Esto es muy interesante. Es decir, ¿por qué o qué quiere decir que la segunda persona, Dios Hijo, lo ha sido desde la eternidad? Esto quiere decir, mis amados, que siempre es Hijo. No que siempre ha sido, sino que siempre es. Sí. No es que en algún momento comenzó a ser Hijo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo coexistiendo desde la eternidad hasta la eternidad. Sí. Es algo complejo, ¿no?, de asimilar. Ahora, ¿por qué menciono esto? A ver, es importante porque de repente hay algunas líneas, corrientes filosóficas que aseguran lo siguiente. ¿Sí? Algunos aseguran que en el momento del plan de salvación, que el plan de salvación parte, es cuando comenzó la dinámica de la Trinidad. Esto no es así. No es así. Es decir, no es como que, bueno, por ahí se ocurrió, vino al pensamiento de Dios la salvación, entonces empieza la dinámica de la Trinidad. Entonces Dios se separa en tres personas para poder operar de esa manera. No es así. Sí, no es así. Volvemos a lo mismo. Dios habita en un estado eterno. Por tanto, si hablamos de Dios Hijo, hablamos de una eternidad como Hijo. Sí. En Génesis 1:26, es importante porque aquí estamos viendo la regla de primer mención, habla lo siguiente: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Sí. Es decir, antes de que el mundo existiese, ¿sí?, Dios Hijo ya era. Y estoy dando por hecho que entendemos que este texto refiere a un diálogo de la Trinidad. Cuando habla de hagamos, se está refiriendo a que las tres personas, ¿verdad?, están teniendo un diálogo, ¿sí?, y están llegando a un acuerdo de creación al hombre. ¿Sí? No en ese momento, repito, se crea al hombre, se crea al Hijo o se crea al Espíritu Santo, sino estos coexisten de manera eterna, ¿sí? Entonces, lo acabamos de leer en la introducción del Evangelio de Juan. Vemos cómo el apóstol habla de su naturaleza y de su obra con atributos eternos y divinos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Es decir, Él ya era. Entonces es importante que esto quede claro, ¿sí? Cuando todo comenzó, cuando todo fue llamado a existencia por el Hijo mismo, según las Escrituras, el Verbo ya era con Dios. Ahora, Juan menciona la importancia de la divinidad de Jesús, pero también habla acerca de su humanidad, puesto que en el plan de redención, mis amados, para el hombre es fundamental su humanidad. Debo decirlo así, necesaria. Sí. Entonces, en la misma introducción del Evangelio de Juan nos muestra que el Verbo, que era Dios mismo, fue hecho carne, es decir, se hizo hombre. Así el Hijo de Dios es también Hijo del hombre. Y aquí entramos a un concepto importante que es Hijo de Dios, Hijo del hombre. ¿Sí? A esto se le llama unión hipostática. Sí. ¿Qué es la unión hipostática? Bueno, la unión hipostática es un término técnico que designa la unión de dos naturalezas, tanto la divina como la humana, que en la teología cristiana se le atribuye a la persona de Cristo, solo a Él.
Sí. De repente se ha escuchado es que es 100% hombre, 100% Dios. No, es 100% Dios hombre, porque ahí sería 200%. Es 100% Dios, 100% hombre. Y espero que Dios me dé la gracia para poder desmenuzar un poquito esto, ¿no? Entonces, ahora, es complejo entender la encarnación. ¿Cómo es que Dios, siendo eterno, pudo encarnarse en hombre, limitándose a la naturaleza humana sin dejar su divinidad? Porque esto es importante, mis amados, ¿sí? Es decir, Dios se hace hombre, pero jamás en las Escrituras hace mención, ¿sí?, de que Él deja su divinidad. Eso es una herejía, ¿sí? No puede ser así. Entonces, debemos de empezar por lo siguiente, y esto es importante. Si creemos que Dios tiene el poder para crear el universo y todo lo existente con el poder de su palabra, por tanto tiene el poder para penetrar y alterar las normas de las leyes físicas. Sí. Todo comienza en el principio. Si nosotros creemos que Dios es el creador de todo, todo lo demás es posible. Por eso es tan importante Génesis 1. O sea, partimos de ahí, ¿sí? Si Él tuvo el poder para poder crear todo, Él tiene el poder, mis amados, para penetrar y alterar las leyes que Él mismo ha creado. ¿Sí? Entonces, repito, si creemos en Dios como creador, por tanto podemos creer en el texto que dice ahí en Hebreos 10:5, pero un cuerpo más preparado para mí. En el libro de Colosenses dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Las Escrituras mencionan a Jesús como Hijo de Dios e Hijo del hombre, es decir, Dios encarnándose, naciendo de una virgen, viviendo bajo las leyes establecidas por Él para su creación misma. Voy a citar algunos textos, para los que anotan ahí lo apuntan, o ahí en su casa después que mandemos la grabación lo puedan tomar notas. Pero dice la Escritura que a los 12 años ya estaba en los negocios de su padre, refiriéndose a su Padre Celestial. Lucas 2:49. A la vez estaba sujeto a José y María, sus padres terrenales. Lucas 2:51. Sí. Es decir, el Hijo de Dios llegó a ser Hijo del hombre, según Juan 3:17, para que el mundo fuera salvo por Él. Y aquí nosotros vemos el propósito de por qué se encarnó. Sí. Entonces, hay muchos textos, mis amados, que mencionan la humanidad de Jesús. Él era hijo de una madre humana, según los evangelios. Él creció como otros niños. Él tuvo un cuerpo humano donde comió, bebió, durmió, se cansó, se entristeció, se estresó, se enojó. Sí. Un cuerpo humano sujeto a las leyes físicas, en nuestro tiempo, espacio. ¿Sí? Él fue reconocido como un hombre judío, es decir, vivió bajo una cultura, en un contexto geográfico, en un contexto histórico, y lo menciono como referencia de su existencia porque existe, hay documentación acerca de esto. Sí. Fue tentado exactamente como lo somos nosotros. Mira, acompáñeme por favor allá a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, ¿estamos ahí? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí cuando habla de compadecerse no significa que nos tenga lástima, sino habla acerca de tener empatía, ¿sí? Es decir, hay un conocimiento de causa, a eso se refiere. De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y es importante subrayar esto, pero sin pecado. Sí. La palabra aquí para nuestra semejanza es la palabra homoioteta, ¿sí?, que significa similitud humana. Dice, pero sin pecado.
esta frase, sin pecado, lo excluye de todos los hombres, puesto que la Escritura dice que todos los hombres son pecadores, que todos los hombres nacemos en pecado, puesto que heredamos esa naturaleza de nuestro padre Adán. Todos, desde pequeñitos. A nuestros hijos nosotros no le enseñamos a hacer lo malo, ya lo traían. Ya venían cableados, peleoneros, egoístas, ¿verdad? Mulos y todos los adjetivos calificativos negativos que pueda tener un niño, lo tenían, ¿sí? No, al contrario, por eso en la instrucción de Dios, y ahorita mencionaba eso Pedro, ¿no? El hecho de instruirlos, la instrucción de Dios es precisamente instruir a nuestros hijos todo el tiempo. ¿Hacia dónde va la instrucción? Hacia el bien, hacia lo dicho por Dios, hacia la norma de Dios, porque por naturaleza agarran por otro lado. ¿Sí? Por naturaleza. Entonces, según la Escritura dice que todo hombre nace en pecado, puesto que es un pecado que se hereda de nuestro padre Adán como padre de la humanidad. Por tanto, aquí encontramos una particularidad de Jesús, mis amados. Y es que él solamente era hijo de una mujer, pero no era hijo de Adán. Sí, sino hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo según los evangelios. Sí. Por eso nosotros vemos la profecía allá en Génesis que el Señor le hace a la mujer, no a Adán. Por eso el apóstol Pablo usa como referencia que el postrer Adán vendría a recuperar lo que el primer Adán perdió, refiriéndose a Jesús. ¿Y qué fue lo que perdió el primer Adán? Relación con Dios. Por eso es que solamente a través de Cristo nosotros podemos relacionarnos con el Padre. Y la profecía hablaba acerca de que la descendencia de la mujer sería la que pisaría la cabeza del enemigo. No fue una profecía a Adán. Sí. Por eso es que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo, que es quien deposita la semilla en la mujer, cumpliéndose esa profecía dada por Dios en el principio. Sí. Pablo era un fiel defensor tanto de la divinidad de Cristo como de su plena humanidad, sin dejar su naturaleza divina. Acompáñenme por favor a Filipenses 2, verso 5, del 5 al 7. Filipenses 2, del 5 al 7. ¿Estamos ahí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, la intención del apóstol Pablo, cuando nosotros vemos todo el contexto, está hablando acerca de la humildad, de la naturaleza de siervo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de tener esa misma naturaleza de servidumbre. Pero aquí el apóstol Pablo hace algunas aseveraciones muy importantes en cuanto a lo que estamos mencionando. Porque el apóstol Pablo, hay tres palabras que voy a destacar aquí, que es siendo en forma, ¿sí? El ser igual y semejante, ¿sí? La palabra siendo en griego es la palabra uparkono y habla de que refiere a que es el mismo, más bien lo que era antes sigue siendo todavía en ese instante, no deja de ser lo que es, ¿sí? Pasa el tiempo y se mantiene. Y luego habla acerca de siendo en forma, es decir, aquí son dos palabras, ¿no? Y forma, aquí hay dos palabras para designar forma, es la palabra morfe y la palabra esquema, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? En este pasaje tenemos la palabra, lo que es el morfe de Dios y el esquema de Dios. Morfe es aquello que no cambia, la esencia misma, habla de lo que está compuesto algo y que no tiene ninguna alteración. Refiere a una misma sustancia, una misma naturaleza, ¿sí? La otra palabra que mencionaba al principio, que es la palabra siendo, es algo que permanece igual, ¿sí? Que pasa el tiempo y permanece igual. Y la palabra morfe tiene que ver con naturaleza. Entonces, dice no ahí, ¿verdad? No estimó ser igual. La palabra aquí es la palabra iso o isa, palabra igual.
Y de ahí sacamos la palabra, por ejemplo, isométrico, ¿no? Refiere a medidas iguales. Hay un triángulo con 3 partes iguales. ¿Cómo se llama? El isósceles, ¿verdad? La palabra iso habla de igualdad en una total esencia, ¿sí? Por eso el isósceles tiene 3 partes iguales, ¿sí? Entonces, por ende, cuando dice cual siendo, habla acerca de la esencia completa de Dios, igualmente de Dios. Entonces dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La diferencia de esquema se lo explico de esta manera. Cuando yo soy niño, ¿sí? Cuando yo era niño, era hombre, ¿cierto? Es decir, morfe, ¿no? Seguía siendo hombre, pero era niño. Cuando fui un adolescente, seguí siendo hombre. Cuando fui un adulto, seguí siendo hombre. Es decir, mi esquema cambió, pero mi estado natural siguió siendo el mismo. ¿Sí? Ahí va para la ideología, ¿no? Me puedo mutilar, me puedo decir, me puedo cambiar el nombre, me puedo vestir como sea, me puedo poner zapatillas y faldas, pero seguiré siendo hombre. Porque esa es mi naturaleza. ¿Sí? Bueno, a eso refiere, ¿sí? En cuanto al esquema, ¿sí? Y el morfo de Dios. Entonces, semejante, habla aquí la palabra que utiliza, semejante, refiriéndose a hombres, es la palabra homoiomati, y es similitud, pero esta palabra, aun cuando no es la misma de morfo, también hace referencia a la misma naturaleza. Entonces, ojo con esto, Jesús, siendo Dios, sin modificación en su naturaleza divina, tomó la misma naturaleza humana, pero sin pecado. Todo lo que dije para llegar ahí. ¿Sí? Jesús, siendo Dios, sin modificación en su naturaleza divina, tomó la misma naturaleza humana, pero sin pecado. Sí. Es decir, esto es importante, Jesús no se vistió de hombre. ¿Me explico? Dios no se vistió de hombre. Dios se encarnó. Dios se hizo hombre, sin perder su naturaleza divina. Por tanto, esto llevó a que Jesús fue un hombre perfecto. El único hombre perfecto. No se halló falla alguna en él. Ni tantita. Por ahí alguien, no, que Jesús cuando era niño también le renegaba a su mamá y desobedecía, ¿verdad? Y fue un niño normal y después conforme fue conociendo la ley se fue ajustando. Mis amados, esa es una herejía. Jesús fue perfecto desde que nació, porque Él no nació, no fue concebido en pecado como usted y como yo. Esa es una diferencia abismal. Él no fue concebido en pecado. Él es Dios encarnado. ¿Sí? Por tanto, el pensar que Jesús tuvo un error aun cuando era niño, ¿sí? Ya ahí, mis amados, estamos quitando la divinidad de Cristo. Ya ahí estamos haciendo un lado la divinidad de Cristo. Y no es así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Jesús fue un hombre perfecto. ¿Sí? Él tuvo un cuerpo completamente humano. Dice el profeta Isaías 53:2, dice que no habría parecer en él ni hermosura. Y habla de que no había una aparente divinidad. Yo antes pensaba que se refería a que iba a estar feo. No se refiere a eso. Se refiere a que no va a haber una aparente divinidad. Sí. Es decir, iba a ser totalmente humano, pues. A eso se refiere. Sí. Las personas lo conocieron y lo reconocieron como un hombre justo, como un hombre. Sí. Él fue tentado como cualquier otro ser humano, sin embargo permaneció sin pecado. Él fue el único ser humano que soportó esta prueba a la perfección. Sí. No hay otro. Y esto nos lleva a la conclusión, mis amados, de que Jesús efectivamente es hombre y Dios al mismo tiempo. Sí. Totalmente hombre, totalmente Dios. Entonces, de la misma manera que las Escrituras dejan clara la humanidad de Jesús, así también encontramos la claridad de la deidad del Hijo, la divinidad del Hijo.
Él era el Hijo del Dios viviente, siendo concebido por el Espíritu Santo según los evangelios. Nació de una virgen, cumpliéndose la profecía del profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14. Tuvo poder sobrenatural, también profético, ¿verdad? Sanó muchas enfermedades, calmó tormentas, resucitó muertos. La Biblia le otorga muchos nombres que solo pertenecen a la deidad. En las Escrituras muchas veces se reconoce a Cristo como el Hijo de Dios, ¿sí? Su divinidad es claramente reconocida por algunos, y voy a tocar algunos ejemplos que se me hizo interesante, ¿sí? Hablando acerca del reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios. El ángel, cuando anuncia su nacimiento, Lucas 1:35 dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sí. Juan el Bautista, el último profeta, cuando se refirió a Jesús en Juan 1:34 dijo: este es el Hijo de Dios. Natanael, Juan 1:49 dijo: tú eres el Hijo de Dios. Mateo 8:29, los demonios, ¿recuerdan? Cuando se presentó Jesús delante de ellos, le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Los discípulos en Mateo 14:33, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pedro, cuando Jesús les pregunta: ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando es bautizado por Juan el Bautista, la palabra de Dios dice que el Padre, hay una voz, ¿verdad?, en el cielo, refiriéndose a la voz del Padre Celestial, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto está en el Evangelio de Mateo 17:5. El centurión en la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y aún después de su muerte y su ascensión en Hechos, el eunuco etíope dijo: creo en Jesucristo, creo que él es el Hijo de Dios. Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 9. Cristo mismo se autopercibía como Hijo de Dios. Él dijo: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, dice esto ahí en Apocalipsis 2:18. En las Escrituras, mis amados, hay bases suficientes, escúcheme bien, para creer, para soportar y para defender la doctrina de la naturaleza divina de Cristo. ¿Sí? Si alguno viene y le cuenta otra historia, le está mintiendo. No es que yo te puedo con las Escrituras, ¿verdad?, enseñar que Jesús no es Dios. Con las Escrituras nosotros tenemos suficiente herramienta para poder soportar, repito, defender, ¿sí? Y creer en la doctrina acerca de la naturaleza divina de Cristo, puesto que tenemos profecías del Antiguo Testamento, declaraciones angélicas, reconocimiento profético, aún, repito, la autopercepción de Jesús mismo como el unigénito del Padre Celestial. ¿Sí? Ahora, mientras Jesús caminó en la tierra, Él expuso, ¿verdad?, y demostró sus atributos y sus obras que por supuesto habían sido anunciadas desde mucho tiempo antes, con la afirmación, ¿verdad?, como declarando precisamente su naturaleza y su obra predicha por Dios desde el principio. El hecho de que el Hijo de Dios existió antes de nacer, ¿sí?, eso significa o confirma precisamente que Él es eterno, ¿sí?, un atributo exclusivo de Dios. Miren, y es importante, hay dos tipos de atributos, ¿sí?, de parte de Dios, que son los atributos exclusivos de Dios, ¿sí?, es decir, que ningún ser humano puede tener, ¿verdad? Y están los atributos los cuales compartimos nosotros por tener la naturaleza divina. Y quiero hacer una diferencia en ello. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, pues no somos todopoderosos. Él sí. Sin embargo, hay un atributo, ¿sí?, en el sentido moral, que es acerca de la justicia. Dios demanda que sus hijos sean justos. ¿Sí? Por tanto, hay un atributo, ¿me explico?, acerca de un atributo que es de Él, pero habla acerca de un sentido de justicia que nosotros podemos obtener. Un atributo de misericordia. Dios demanda que nosotros seamos misericordiosos y tiene que ser una característica de nosotros como hijos de Él. Sin embargo, por supuesto que jamás tendremos el nivel de misericordia que tiene, ¿cierto? Pero eso no nos lleva a decir: bueno, pues Él es Dios, ¿verdad? Pues qué chiste.
No, la verdad es que la demanda es que seamos tan misericordiosos como Él nos dio el ejemplo de que seamos. Aquí lo interesante, y eso es importante porque la mayoría de los teólogos coinciden en lo siguiente, y es que si Jesús, ¿sí?, después de que a nosotros nos da una nueva naturaleza y Jesús se pudo conducir, ¿verdad?, de una manera perfecta en cuanto a hacer, ¿verdad?, a llevar a cabo los mandatos de parte del Señor, en nosotros en gran medida hay una responsabilidad, pero tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de poder cumplirla. No estoy diciendo que a partir de que nosotros nacemos de nuevo somos perfectos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una capacidad dada por Dios para que nosotros llevemos a cabo la encomienda del Señor. ¿Me explico? Es decir, no cabe la parte en donde, bueno, pues es que Él es Dios, porque somos llevados a eso. Entonces, hablando acerca de un atributo exclusivo de su divinidad, bueno, nosotros podemos entender que Jesús fue eterno, porque la Escritura menciona que Él era antes de su nacimiento virginal, ¿sí? Él es omnipotente. Mateo 28:18, uno de sus últimos mensajes a los discípulos, dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿sí?, toda potestad, no solamente en el cielo, sino también en la tierra, ¿sí? Está hablando acerca de su omnipotencia, ¿sí? Todo poder le fue dado. No hay alguien más poderoso que Jesús, ¿sí? Mire, por eso es que la Biblia mira, a veces le tenemos más miedo a la Llorona que al Señor, ¿no? La Biblia nos enseña que no, que al que le debemos de temer es a Dios, ¿sabe? Y nos da más miedo Chucky, ¿verdad? O una niña vestida de blanco, a lo mejor tiene hambre la niña. Y le tenemos más miedo a ese tipo de cosas que al Señor mismo, mis amados. No hay alguien más poderoso que Dios. Y ahorita vamos a ver, pero uno de los atributos del Señor, de Jesús, es que es juez. Para que más miedo nos dé. Él es juez justo, ¿sabe? Entonces Él es omnipotente, Él es eterno, Él es omnisciente. El apóstol Pablo dice en la carta de los Colosenses, capítulo 2, verso 3, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Podemos burlar a nuestra esposa, a nuestro esposo, al pastor, a Bogdan, que es difícil de burlar a Bogdan, pero podemos burlarnos de todos, mis amados, menos del Señor. Él lo sabe todo. Mire, Él conoce nuestros más rositas pensamientos, así con unicornios y arcoíris y de esos pensamientos tan lindos que tenemos, como los más oscuros, los más perversos que pueda haber en su cabeza y en la mía. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Así que por eso la Escritura dice que Él no puede ser burlado, mis amados. Podemos burlarnos de cualquiera, pero de Dios no. Él conoce el corazón. Él conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Él es omnisciente. Él es inmutable. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo, inmutable, no cambia. No es como que ayer pensó una cosa y hoy piensa otra y mañana quién sabe qué pensará. Él no cambia. Mire, gracias a Dios no es como nosotros. Sus decisiones no son tomadas en base a lo que Él está pasando en ese momento. Es que hoy amanecí con la luna y es no, ¿verdad? Y mañana me levanto más o menos y pues bueno, está bien, ¿no? No, Dios no toma las decisiones así. Él es el mismo, Él no cambia, Él no tiene, dice la palabra que no hay sombra de variación alguna en Él. Él es el mismo. Y si Él dijo no ayer, es no hoy y es no mañana. ¿Sabe? De repente queremos aplicarla como la llegamos a aplicar con nuestros papás, ¿no? Ándale, pa, ándale, mira, sí. Ándale, pa, no, ándale. Toda la escuela va a ir. ¿Cuántos aplicaron esa? Toda la escuela va a ir. Ándale, ve pues. A veces creemos que Dios es así como que, ¿no?
Y Dios, bueno, pues, no es así, mis amados. Dios piensa igual. Dios es el mismo. Dios no cambia de parecer. Y si Dios dijo sí a algo, es sí. Y qué descanso, porque, miren, esto es muy alentador, pero si Dios le dijo sí a una promesa, Él la va a cumplir. Aun cuando parezca que no, aun cuando las cosas estén tan oscuras, aun cuando las cosas parezcan que no hay por dónde, si Dios dijo sí, así será. Aférrese de eso. Si Dios dijo sí, porque Él es inmutable, Él es el mismo, Él no cambia, por tanto es digno de confianza. Es digno de confianza. Es decir, podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra, podemos confiar en que con Él estamos seguros, que no hay mayor seguridad que estar en los brazos de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, dice la palabra que Él es creador. Sí, estoy hablando acerca del Hijo. Él es creador. En Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí. Por Él. Él es creador. Dice la Biblia que Él trae vida y luz al mundo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, dice la palabra. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Sí. Cristo es la luz del mundo. Él es el autor de nuestra salvación eterna. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es que es por fe, hermano, la obediencia no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Sí, es por fe, por supuesto que es por fe, es por creer, pero ¿cómo se evidencia esa fe? ¿Cuál es la evidencia de mi fe? O sea, ¿cómo evidencio que estoy arrepentido? Por ejemplo, no voy a decir yo, pero vamos a suponer un bruto, ¿no? Le pegó a su esposa. ¿Cuál es la evidencia de que está arrepentido? ¿Flores y chocolates? ¿Me explico? De haber un montón de factores más allá de un impulso de me siento mal. O sea, va mucho más allá. Entonces, en cuanto al Señor, bueno, sí, Señor, me siento mal. Bueno, ¿y? ¿Hacia dónde me lleva ese? Porque es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. Es muy distinto. El remordimiento me hace sentir mal, me siento terrible. Judas se llenó de remordimiento y fue y se colgó. Pedro se arrepintió de sus pecados. Dice que lloró amargamente, pero no tomó una decisión así. Terminó reconciliándose con el Señor. Quizás si Judas, es hipotético, ¿no? Pero a lo que voy es, si Judas no se hubiera suicidado, si no hubiera atentado en contra de su propia vida, hubiera tenido la oportunidad, al igual que Pedro, de haberse reconciliado con el Señor. ¿Sabe? Pero tomaron decisiones totalmente distintas. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. Y fíjese aquí el autor de Hebreos hacia dónde lleva, ¿no? La evidencia de la salvación en esto. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sí, es decir, aquellos que han creído, que han abrazado la palabra de Dios como verdad y la llevan a cabo, la viven. Sí. Característica del Hijo es que Él nos reconcilia con Dios. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó, dice Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Cobra mucho sentido lo que Jesús les dijo, ¿no? Yo soy el único camino, verdad y vida. La única manera en que podemos reconciliarnos con el Padre, con nuestro Creador, es a través de la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Jesús, no hay otra manera, no hay otra forma. Sí. Dice que Él es nuestro reconciliador, pero también es nuestro abogado. Y es muy interesante, ¿no? Porque hablamos acerca de que es juez, pero también es abogado de quienes creen. Juan 2:1 dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué interesante que el apóstol Juan añade el justo. Es decir, no es un abogado corrupto. Es importante eso que Juan le añade. No es un abogado corrupto. No es alguien a quien nosotros podamos comprar. Nosotros no podemos sobornar a Cristo. Nosotros no podemos engañarle, ni podemos hacer como que hazme el paro, ¿no? Mira, ¿con qué podemos sobornarlo? Él es justo. Él es abogado justo. Miren, es bien triste, pero de repente en el mundo aquellos que están calificados como mejores abogados son los más corruptos. ¿Sí o no, licenciada? O sea, los mejores abogados, hay series de abogados, ¿verdad? Que trascendieron, que eran, pero todos ellos, ¿verdad? Corruptos. No. Hebreos 7:25 dice lo siguiente: por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que viven perpetuamente para interceder por ellos. Y está hablando acerca igual de hacer intercesión. No. Él es juez justo. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren, es bien lamentable, pero hay un montón de religiones, ¿no? Hay muchas religiones. Una de las religiones que es mucho más fuerte ahorita, por ejemplo, es la musulmana. Está agarrando muchísima fuerza. ¿Sí? Pero hay muchas religiones. ¿Sí? El hinduismo, ¿verdad? Aquellos que siguen a Buda. Hay muchas. Pero si usted se da cuenta, la religión que es más atacada, además, la persona más atacada es Jesús. En el mundo. Es decir, los ateos no se enfocan. ¿Por qué no hay salas de debate, verdad, de los ateos en contra, por ejemplo, de los musulmanes, de los budistas, del hinduismo? Es muy mínimo. Ahora alguno dirá, bueno, es que el cristianismo es porque es más relevante, porque ha alcanzado más. No, la realidad es que el mundo tiene claro cuál es el estorbo para ellos. Está clara, la agenda allá afuera tiene claro cuál es su estorbo. ¿Qué es lo que le estorba? Y es precisamente, mis amados, las normas de la palabra. El cristianismo es un estorbo para el mundo. Y lo vemos en series de televisión. Lo vemos en películas, que quienes atacan, de quienes se mofan, es de la persona de Jesús. Y es terrible. Hace unos días leíamos con mis hijos el salmo donde dice: y el Señor se burlará de los burladores. Eso sucederá, mis amados, para aquellos que se han burlado del Señor, para aquellos que se han mofado del Señor. Está clara la Escritura: el Señor se burlará de los burladores. Cuidado, que con Dios no podemos jugar. Sí, no es un juego esto. Sí. Segunda de Tesalonicenses 1:7-8 dice: cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando habla acerca de dar retribución, está hablando de dar lo que merecen. Sí, dar lo que merecen. Podemos ver, mis amados, a la luz de las Escrituras, ya estoy entrando a la conclusión. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Podemos ver a la luz de las Escrituras que efectivamente Jesús, ¿verdad?, es Dios y Él también es hombre y es necesario. La Escritura deja clara esa parte, sí. La segunda persona de la Trinidad es totalmente eterno, sí, totalmente poderoso, totalmente glorioso, al igual que el Padre y el Hijo. Quiero leerles Hebreo 1:3. Acompáñenme, por favor. Después vamos a regresar a Juan 1. Vamos a leer del 9 al 12, pero quiero que ahorita vayamos a Hebreos 1:3. Es un pasaje muy, muy hermoso, que habla precisamente de Jesús. Cuando estén ahí me dicen, por favor. Hebreos 1:3, ¿ya? Dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Se refiere a Cristo, a Jesús. Dice: y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Dios que adoramos. Ese es nuestro Salvador y Redentor. Sí. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Es el poder que le fue dado y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sí. Ese Dios todopoderoso decidió encarnarse. Dice la palabra que el Padre amó al mundo de tal manera que envió al Hijo, con el propósito de salvar a todo aquel que cree. Es majestuosa la obra del Hijo. Jesús dijo: a mí nadie me ha quitado la vida, yo la doy. Yo la doy. Y eso hace referencia a la unidad de voluntad que había con el Padre. El profeta dice que el Padre quiso quebrantar al Hijo. Hay una perfecta unidad en ellos. Hay una unidad de voluntad en ellos. Por eso es que Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. El Señor podía haberse bajado de la cruz. El Señor pudo haber consumido a todos los romanos. El Señor pudo haberle tapado la boca a todos los fariseos, a todos los religiosos. El Señor se pudo haber manifestado, pero no nos hubiera salvado. Era necesario ir a la cruz. Era necesario tomar nuestro lugar, porque usted y yo hemos pecado. Porque usted y yo hemos nacido en pecado, y hemos practicado pecado, y hemos hecho pecado. Y alguien tiene que pagar por ese pecado. No te alcanza y no me alcanza para pagar ese pecado. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podemos tener una relación con el Creador, puesto que Él es santo. Estábamos perdidos, mis amados. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Se entregó para la salvación de nosotros. Juan 1, verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído el mensaje? ¿Cuántos han recibido este don tan maravilloso? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Dimos: Señor, gracias. Si usted ya ha recibido este mensaje, si ya ha creído en el Señor, si ha nacido de nuevo, yo le invito a que cierre sus ojos y le dé gracias a Dios por eso. Pero si usted no ha recibido el mensaje, si usted no ha creído, si no ha nacido de nuevo, yo le invito a que ore a Dios, cierre sus ojos y le diga: Señor, dame la oportunidad. Yo deseo ser un hijo tuyo. Haz la obra en mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Si eres un convencido de que has pecado en contra de Dios y que necesitas ser salvado, dile: Señor, perdóname por mis pecados. Me arrepiento de ellos y me alejo. Decido de manera voluntaria dejar de pecar. Pero reconozco que necesito de tu obra en mi vida. Necesito que me ayudes. Haz una obra en mí, Señor. Haz una obra en mí. No hay una obra más maravillosa que la que has hecho en la cruz del Calvario, Señor. Tomando nuestro lugar. No hay mayor ejemplo de amor que este. Que aquel que da la vida por sus amigos. Y tú diste tu vida, Señor, por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien. Pues gracias a Dios por su palabra. Son temas algo complicados. Hay mucho dato, hay mucho que decir, ¿no? Estaba escuchando a un pastor y mencionaba acerca de la deidad de Cristo. Dice: tengo un material que duró 6 meses, ¿no? Son 6 meses de sesiones hablando acerca de la deidad de Cristo. Hay mucho que decir. Y en una hora es... Pero ¿a dónde quiero ir con este comentario? Es que escudriñemos las Escrituras. Vayamos a las Escrituras. Oremos al Señor, digamos: Señor, revélate a mi vida cuando yo esté leyendo las Escrituras, que pueda verte, Señor, y que mi vida se vea afectada y que pueda ser un apasionado por eso. Hay mucho que decir acerca de esto. Entonces les animamos, mis amados, ¿no? A echarnos un clavado. Pues que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su paciencia, su tiempo. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, ¿sí? Estamos despedidos.